Bueno, vamos a buscar segundo libro de Reyes 22 y se pone sobre sus pies para que si ya se está durmiendo, no se vaya a dormir ahorita. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por esta mañana que nos permites estar ante tu presencia, Señor. En tus manos dejamos este tiempo. Abre nuestro entendimiento, Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor, con buena actitud, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a leer 22, 1 y 2. Dice, todos juntos, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, pueden tomar su lugar. Ahora sí. Dice la palabra que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. ¿Usted se imagina un rey de esa edad? ¿Se imagina qué decisiones puede tomar un niñito de 8 años? ¿Verdad? Podemos ver que había mentores a su alrededor, que tuvo una mamá que yo imagino que le guió, que le dio dirección. Hubo ancianos, hubo gente, consejeros a su alrededor, y es por eso que Josías, dice el versículo 2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Josías fue uno de los personajes de la Biblia que no toleró el pecado, que no solapó el pecado, que no se unió al pueblo para pecar. Fue un hombre que traía, su padre fue uno de los reyes más malos y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Su padre fue Amón, su abuelo fue Manasés, y Manasés, pues si usted se pone a investigar, también fue un hombre pues desobediente, pero que al final de sus días pues regresó a Dios, volvió su corazón a Dios. Y vemos en Josías que Josías fue un hombre, dice el versículo 3, a los 18 años del rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Bueno, el hermano Asael el otro día nos compartía acerca de las grietas. Y aquí vemos, ¿no? Que la casa de Jehová estaba olvidada, estaba abandonada. Y Josías vio todo esto, ¿no? O sea, a los 8 años a lo mejor no pudo pensar en eso, pero conforme fue creciendo, pues el reflejo aquí es de que tuvo gente que lo aconsejara, ¿verdad? Porque un niñito, si lo deja ahí abandonado y que crezca solito, pues hace lo malo. Pero hubo gente que lo aconsejó y vio Josías todo lo que el pueblo estaba viviendo, que estaba lejos de Dios, que estaba viviendo en desobediencia, que estaban haciendo lo malo, que estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y Josías fue un hombre que tenía temor de Dios y que se levantó, ¿verdad? Vemos a través de toda la palabra que en cada generación, como lo hemos dicho, siempre hubo hombres o mujeres que se levantaron por su generación, porque vieron el pecado y no lo toleraron, vieron que el pueblo no estaba viviendo en santidad y eso a Josías le dolió. No lo dice, pero más adelante cuando él lee la palabra dice que rasgó sus vestidos, porque le dolió en su corazón.
Entonces, cuando una persona está constantemente buscando a Dios, pues le duele, ¿verdad? Cuando el pueblo está pecando, cuando el pueblo no obedece. Es por eso que cuando una persona está viviendo en pecado, cuando el pastor le llama la atención, muchas veces pues no le agrada, pero podemos ver que en la Biblia siempre hubo hombres que estaban al pendiente de su pueblo, como este hombre Josías. Y se necesitan Josías hoy en día. Se necesitan Josías que pues tengan ese dolor en su corazón cuando su familia está perdida. Y se necesitan Josías en cada familia, no solamente que nos duela cómo está viviendo el hermano fulano de tal, sino que nos duela cómo está viviendo nuestra familia. Ajá. Y bueno, la pregunta es, ¿qué llevó al pueblo a abandonar el templo? ¿Qué llevó al pueblo? El descuido, ¿verdad? No, por ahí habían puesto, creo, el título. Le pusimos el peligro del descuido a esta prédica, porque es peligroso descuidar nuestra vida espiritual. Es peligroso cuando nosotros no estamos al pendiente de nuestra comunión con Dios. Muchas veces no queremos buscar a Dios. Muchas veces, ay, nos da flojera orar, nos da flojera leer, pero decimos, ay, no, si debo de leer porque mi vida lo necesita. Hay veces que queremos estar en otras ondas, ¿verdad? En las redes, en el quehacer, en el afán, como decía ahorita Richard. Pero es necesario buscar un tiempo para dedicarnos a Dios, escuchando la palabra, a lo mejor una prédica que ya la escuchó en vivo, pero la puede volver a escuchar. No sé, la palabra en audio o agarre su Biblia, pero es necesario porque si no, se va volviendo un descuido y al final de cuentas, como esta historia, ¿verdad? El templo terminó abandonado, terminó a lo mejor como bodega, a lo mejor estaba lleno de basura, con grietas. Y una casa abandonada, todos sabemos que una casa abandonada se llena de humedad y cuando todo está cerrado se va cayendo a pedazos. Los que saben de construcción, me imagino que han visto cómo, cuando han ido a reparar, cómo se caen. Yo he visto cómo se caen las pastas de los techos, de tan encerrado que luego tienen las casas por la humedad. Y eso va ocasionando grietas, ¿verdad? Entonces, estaba tan descuidado, el pueblo había descuidado el templo y así hay templos hoy en día, descuidados, con muchas grietas, lleno de basura, lleno a lo mejor es un almacén de cosas viejas, ¿verdad? Porque cuando no hay comunión con Dios, empezamos a guardar cosas viejas en el corazón, porque no perdonamos. Entonces se va llenando de moho, se va llenando de basura, pero dice este versículo 5 que era necesario repararlo, ¿verdad? Al final de este versículo dice, para reparar las grietas de la casa, ¿sí? Podemos ver que también en el versículo 8, vamos a leer del 6 al 8, dice, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Bueno, podemos ver que también habían extraviado la ley, habían extraviado la palabra, como cuando muchos de nosotros extraviamos la palabra, ¿no? Hay gente que pierde su Biblia y se le olvida. Y bueno, no sé, ¿verdad? Si usted tiene otra Biblia en casa que diga, bueno, la olvidé en el templo, pero en casa tengo otra, ¿verdad? Bueno, nosotros en casa tenemos de muchas versiones y
y un montón de Biblias de estudio, porque con el tiempo, con los años hemos invertido, porque cuando uno prepara prédicas, a veces uno necesita comentarios y uno necesita andar buscando. Entonces, si se me olvida por aquí la mía alguna vez, tengo una en casa, ¿eh? Bueno, a eso es lo que les había pasado al pueblo de Israel, que habían descuidado, ¿verdad? Y cuando hay un descuido espiritual, le dejamos la puerta al diablo, abierta al diablo. Le dejamos, porque nos desenfocamos, como decía ahorita Richard, nos desenfocamos de nuestra mirada en Dios y empezamos a poner nuestra mirada en cosas que no nos convienen, en cosas que nos dañan con el tiempo, ¿verdad? Y ponemos nuestra mirada ya no en lo eterno, sino en lo pasajero, porque todo lo que está a nuestro alrededor es pasajero, pero lo que estamos haciendo en este momento va a repercutir en la eternidad, ¿verdad? Y bueno, tomando de nuevo a Josías, Josías vivió en una época difícil, como hoy en día estamos viviendo una época difícil, en la que la nación estaba llena de pecado. La nación estaba corrompida, la nación estaba depravada, la nación se había ido tras dioses, había hecho cosas malas y se habían alejado de Dios. Pero eso sucedió porque habían descuidado el templo, habían descuidado el lugar en donde tenían comunión con Dios, habían descuidado las cosas que se hacían en el templo, y es por eso que cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando dejamos de buscar a Dios, nuestra vida se va llenando de cosas que nos corrompen, ¿verdad? En el caso de los matrimonios, una persona que deja de buscar a Dios, un hombre o una mujer casada que se desenfoca de Dios, sus ojos se desvían, ¿verdad? De la pareja, por ejemplo. Los jóvenes, cuando se alejan de Dios, cuando no buscan a Dios, ¿qué es lo que hacen? Pues pecan, ¿verdad? Se acuestan con la novia, con el novio. ¿Por qué? Porque hay un descuido espiritual, porque no hay oración, ¿verdad? Porque la oración es como yo me imagino, ¿verdad? Como una barrera que nos protege. La palabra de Dios, cuando usted está constantemente leyéndola, la palabra de Dios, cuando vamos a pecar, cuando un pensamiento pasa por nuestra cabeza, el Señor a través de la palabra con su Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, no lo hagas, guárdate, vive en santidad. Y entonces esto es lo que le pasó al pueblo. Josías estaba preocupado, ¿verdad? Porque no estaban haciendo lo correcto. Se preocupó por su pueblo. Yo no sé si alguna vez en su mente ha pasado y se ha preocupado por sus hijos que no vienen. Josías estaba preocupado porque el pueblo estaba perdido. Y dice más adelante que Josías hizo reformas, ¿verdad? Dice en el 23:4, dice reformas de Josías, porque tuvo que hacer cambios en su pueblo. Y muchas veces nosotros vemos que nuestra familia está perdida y nosotros no hacemos nada. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos apoyando, sin que usted se da cuenta, usted está apoyando a que sus hijos, a que su familia se eche a perder. Y le está diciendo sin decir nada, pero le está diciendo, sigue caminando por ahí. Ándale, está bien lo que haces, porque nosotros muchas veces nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos que no estamos viendo lo que la familia hace. Los estamos dando permiso para que pequen, ¿verdad? Y la destrucción es grande. No nos vamos a meter mucho, pero si usted sigue leyendo el 22, dice que la profetisa le dijo a Josías que venía una grande destrucción para su pueblo. Pero Josías le dolió tanto en su corazón que hizo que el pueblo regresara a la santidad, a la obediencia, ¿verdad? Dice, bueno, en el Antiguo Testamento el templo era una gran construcción, era un gran edificio, pero hoy en día nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a Corintios.
Yo creo que este versículo se lo sabe. 6:19 dice, ¿ya lo tiene? No son tan rápidos, ¿verdad? Ya lo traía marcado. Dice, sí, no, primera de Corintios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. No debemos de descuidarlo porque hay consecuencias, hay peligros si usted descuida su cuerpo. Si usted descuida su cuerpo va a llegar a pecar. Si usted descuida, y en el cuerpo pues tenemos los ojos, los oídos, ¿verdad? Que muchas veces dejamos que entren cosas que no nos convienen y que con el tiempo nos pueden corromper. Y es por eso que nosotros debemos de cuidar todas esas puertas por donde puede entrar el pecado. Vemos cómo el enemigo, el diablo, la serpiente, engañó a Eva, ¿verdad? Le dijo, mira, yo no sé, ¿verdad? Si le dijo así, pero no le dijo, mira qué bonita está la fruta, ¿verdad? Y cayó pues redondita y ahí va también el otro. Y cayeron los dos y Dios les dijo que no debían de comer esa fruta, pero el pecado entró por la vista, ¿verdad? Por el oído, porque escucharon al diablo. Así que cuando el enemigo le esté diciendo, ay, pues una vez si lo haces no pasa nada, cuídate, mira, no te vas a embarazar o no vas a embarazar a la chica, mira, no escuches al diablo, joven, no lo escuches, sino que al contrario, reprende todos esos pensamientos y llévalos a Dios para que tú puedas cuidar tu templo, el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Los casados muchas veces vemos matrimonios firmes, que pareciera que nada los va a tirar y de repente te enteras que pecó porque hubo un descuido, porque hubo un abandono de la palabra y de la oración, ¿verdad? Así que dice la palabra que nosotros debemos de cuidar nuestro templo, que es el Espíritu Santo. Y bueno, la razón principal por la que el templo estaba descuidado era porque olvidaron a Dios, porque olvidaron lo que les acercaba a Dios, que fue la oración y la palabra, y entre otras cosas que vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué hacían en un templo? ¿O qué hacían en aquel entonces? ¿Qué es lo que había en ese templo en el cual ellos olvidaron? Vamos a ver que había sacrificios. Bueno, no vamos a ver todo exactamente como está el estudio, porque es exageradamente, no sé en cuántos domingos lo dio el hermano Asael, como en 5 yo creo, pero brevemente había sacrificios, ¿verdad? Si usted se acerca y ve, no sé si lo ha estudiado alguna vez, pero había sacrificios, había ofrenda, había pues oración, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bueno, primero el sacrificio, Romanos 12:1, lo vamos a aplicar a nuestras vidas hoy en día. Yo creo que todos se saben Romanos 12:1. Dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Había sacrificios en aquel entonces y todo lo que entraba a ese templo era, dice la palabra, que sin mancha, era perfecto el animalito que iban a sacrificar. Todo lo que traían, todas las palomas o todas las tortas, lo hacían con la mayor dedicación y todo tenía que estar de la mejor calidad. Y muchas veces a nosotros le damos lo que nos sobra a Dios. Le damos así como que, ay, hace muchos años escuché una prédica del pastor Enrique Bremer que dice, lo primero y lo mejor. Y muchas veces nosotros le dejamos a Dios lo que ya no queremos, ¿verdad? En muchas ocasiones, bueno, ahorita ya no, pero hace algunos años encontrábamos monedas que ya no servían en la ofrenda, por ejemplo, que ya no se usan de hace, no sé, muchos años, ¿no? Que ya no están en circulación, billetes rotos y pues todo eso
muchas veces podemos decir, pero vale, ¿no? Pero yo creo que para Dios lo primero y lo mejor, así como Dios lo pidió en el Antiguo Testamento. Y bueno, sacrificio se oye muy fácil, ¿verdad? Sacrificio, pero cuando nosotros lo hacemos, sacrificar es sacrificar tu tiempo, sacrificar tu comodidad. Por ejemplo, el domingo párate temprano, o sea, muchas veces he escuchado que dicen, es que es el único día que me puedo parar temprano, pero es para Dios. Y Dios nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado todo. Y muchas veces nosotros no queremos sacrificar nuestra carne. No queremos sacrificar porque a la carne le gusta dormir, ¿verdad? A la carne le gusta estar cómodo, no quiere pararse, no quiere dormir, ¿verdad? Anoche nosotros nos dormimos un poquito tarde, ya llevamos días por visitas o por cosas. Nos hemos dormido un poquito tarde y mi esposa en la mañana me dice, ¿te dormiste bien? Le digo, ay, no, me faltó. Pero yo me tenía que parar. Y dice, ya son 7:30. Yo dije, ay, yo pensé que eran las 6:30, porque mi suegra se va a las 7 o antes de las 7 al servicio. Y necesitamos nosotros muchas veces sacrificar. Luego preguntamos, ¿y sus hijos? Se quedaron haciendo tarea, ¿no? Y su familia, no, pues se fueron a tal mandado. ¿Por qué? Porque preferimos las cosas terrenales. Mucha gente prefiere ir a pasear, hoy es domingo, prefiere hacer otras cosas, menos dárselo al Señor. Pero nosotros debemos de organizarnos, ¿sí? El domingo es del Señor. Y eso nos debe de quedar claro, que el domingo no lo debemos de compartir con nadie más, porque el domingo es del Señor. Y darle al Señor nuestro tiempo es darle lo mejor, ¿sí? Darle a Dios nuestra juventud, por ejemplo, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Como en alguna ocasión les he contado, ¿no? De una ilustración que hice que cuando un viejito llegó al Señor, él decía, ay Señor, ¿por qué me llamaste hasta ahora? ¿Por qué me alcanzaste hasta ahora? Me hubieras alcanzado cuando estaba joven, no que ahorita ya todo se lo chupó el diablo. Y muchas veces así no queremos sacrificar nuestra juventud, queremos andar, bueno, los jóvenes, yo ya pasé por ese tiempo y creo que se lo dediqué a Dios, que le di todo, hasta yo le digo en broma luego a las personas, yo no me puedo estar quieta en la alabanza porque mis pasos los guardé para Dios. Entonces, no sé, los que no bailamos y no estuvimos en esa onda, ¿verdad? Le dedicamos a Dios nuestros pasos, ¿verdad? Y bueno, también vemos desde ahí, usted yo creo que alcanza a ver el humo de los sacrificios que hacían el pueblo, los sacerdotes, dice que llegaba las personas traían su ofrenda, traían su oveja, y lo sacrificaban. Bueno, tenían que hacer un proceso, ¿verdad? Pero lo sacrificaban y cuando estaba sacrificándose, quemándose, todo ese humo que subía significa la oración. Significa la oración y es ahí en donde ellos, dice Proverbios, no recuerdo, a ver, déjenme ver, ya me perdí como dice Richard. Proverbios 22. No recuerdo el pasaje, pero está, bueno, en Proverbios que dice que nuestra oración, Proverbios 15:29, es que cuando estamos aquí, los que hemos estado aquí, aunque ya llevemos tiempo, luego nos ponemos nerviosos. ¿Verdad que sí? Y perdemos en dónde está, pero dice, a ver, todos juntos el 29, ustedes. Así es. Dice que la oración de los justos, Él las escucha, ¿verdad? Dice que sus oídos están atentos a nuestra voz, ¿verdad? Y esa era su motivación del pueblo cuando subía ese incienso.
ellos se motivaban porque al subir ellos veían era algo simbólico de que la oración estaba siendo escuchada. Entonces, nuestra motivación de nosotros es que dice que Él está atento a la oración de los justos, ¿verdad? Y entonces en el templo había oración, ¿verdad? Y nosotros, si no hay oración en nuestra vida, estamos ignorando que somos el templo del Espíritu Santo. Pero también había adoración. Y adoración es más que música. Mucha gente no sabe adorar. Quiere adorar, piensa que adorar es cantar nada más. Adoración es obediencia. Adoración es cuando tú salen palabras de tu boca y sin una música tú le puedes poner ese ritmo de decirle, Señor, te adoramos, tú eres bueno, Señor. O sea, ¿cómo vamos a adorar cuando te acuerdas de lo que Dios ha hecho por ti? Cuando te acuerdas que no te ha faltado nada y que Dios está al pendiente de tus necesidades, ¿verdad? Y eso es adoración. La adoración no faltaba en ese lugar. Entonces, todo esto lo habían olvidado el pueblo, todo esto lo habían dejado a un lado porque habían descuidado su comunión con Dios, ¿verdad? Y cuando faltó todo eso, se fueron directos, ahora sí que de pique, ¿verdad? Porque todo lo malo empezó a entrar, porque le dejaron las puertas abiertas al enemigo, ¿verdad? A todo el pecado y se corrompieron. Pero también había otra cosa que había, el servicio, ¿verdad? El servicio, todos los sacerdotes, ¿verdad? Todos eran colaboradores, eran muchos, era toda una familia, los levitas. Si usted quiere pues, más amplio, puede buscar, puede investigar sobre qué era lo que hacían, pero cada familia tenía su función. Ellos trabajaban para el servicio de Dios. Ellos todos tenían algo que alguna familia estaba en un lugar, otros estaban en otro lugar, otros cargaban, ¿verdad? Así como en la iglesia hay funciones, algunos barren, lavan trastes, otros predican, otros enseñan, otros hacen de todo y le entran a todo, ¿verdad? Otros, los varones limpian, ¿verdad? Porque es el trabajo más pesado, pues asimismo en el templo había servidores que eran todos los sacerdotes. El sumo sacerdote era el líder y ahí estaba, ¿verdad? Aarón, el primer sumo sacerdote, que era el que dirigía todo lo que se hacía, ¿verdad? Y era el sacerdote el que llevaba y guiaba al pueblo a hacer todo lo que se hacía, como la ofrenda, como el que se tenían que lavar, como el que tenían que presentar los panes, ¿verdad? Porque no faltaba la palabra en ese lugar. Así que nosotros muchas veces nos da flojera servir. Nos da flojera porque no tenemos corazón de sacerdote, porque no tenemos corazón de discípulo. Ay, nos pesa, ¿verdad? Hacerlo, el servicio para Dios y decimos, otra vez me toca a mí, y otra vez, y estamos renegando porque fíjese que el sacerdote, como en algunas ocasiones ya se ha enseñado, llevaban aquí al pueblo. Lo que llevaba aquí era el pectoral y llevaban las 12 piedras que simbolizaban al pueblo. Y muchas veces a nosotros nos falta amar al pueblo, nos falta amar a Dios para no estar renegando de que, ay, me volvió a tocar, porque muchas veces no queremos hacerlo, pero ¿sabe por qué? Porque no amamos a Dios. Ajá, el servicio debe de estar en nuestro corazón y ser dispuestos a hacerlo, ¿sí? El sacerdote llevaba pues todas sus vestiduras, pero el cinturón significaba que estaban listos para el servicio. Y muchas veces a nosotros nos falta ese cinturón. Nos falta fajarnos bien el cinturón de decir, aquí estoy, cuando el pastor diga, necesitamos gente o necesitamos limpiar aquí, decir yo lo hago, ¿sí? Y cuando nosotros estamos dispuestos y listos, es porque nos subimos la falda que nos estorba para caminar y nos amarramos con el
cinturón que todo sacerdote debía llevar, ¿verdad? La lectura de la ley. En el templo había lectura, había palabra, y muchas veces nosotros no la leemos. La dejamos abandonada y luego después de quién sabe cuánto tiempo, una persona olvidó su Biblia, yo no sé, después de años, mi suegra nos dijo, ¿qué creen que estas Biblias? El pastor ya me dijo que las saquemos, si a ustedes les sirve, pues aquí están, y nos dio así un bonche de Biblias, y pues mi suegra dice, les ayudo a reparar porque todas las hojas deshechas, pero algunas estaban muy buenas. Y habían tantas Biblias ya en la iglesia de allá que mi suegra dijo, pues les comparto, ¿no? ¿Y qué creen? Que venía ahí una Biblia de un familiar y después en una ocasión le digo, oye, esta es tu Biblia y aquí todavía la tengo. Y me dice mi hermana, no me digas. Y todavía hay sus figuras, ¿no? De mi hermana que se las había regalado a que hoy es su esposo. Ahí que yo creo que cuando estaba la prédica dibujaba y le había puesto figuras y dice, ay, no inventes, no supimos en dónde quedó. No sé si, yo creo que sí se volvió a comprar una, pero años que la había perdido. Y llegó a nuestras manos. Bueno, se la regresé porque soy buena gente. Pero digo, ¿cómo es posible, no? Que olvidemos nuestras Biblias. Bueno, yo quiero decirles que nunca he perdido una Biblia, la verdad. Pero mucha gente olvida sus Biblias. Como vemos aquí en Reyes, que habían olvidado la palabra. La habían abandonado, o sea, la habían encontrado en medio de los escombros. Ya no se leía la ley. Y es por eso que el pueblo estaba corrompido, ¿verdad? Y nosotros, iglesia, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos sacar la basura que le hemos metido a nuestro templo. Porque muchas veces hay tanta basura en el internet, tanta basura que entran por nuestros oídos y por nuestros ojos, que nos corrompen y nos hacen como que nos anestesian. A los jóvenes de hoy en día, bueno, yo a veces, ¿verdad? No, yo siempre trato de escuchar cosas que me edifican, pero digo, también no me voy a lavar las manos, pero los que tenemos redes sociales estamos ahí riéndonos, ¿verdad? ¿No has visto a los jóvenes como, ja, 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 están ría y ría, y lo, ¿qué oyes? ¿Qué ves? Es que encontré un chiste. Y entonces eso nos anestesia. Porque cuando venimos a la iglesia nos aburre. Queremos, o sea, nuestra mente, nuestro cerebro ya está como que, ¿cómo le podré decir? Como que usted y yo ya lo hicimos para que nada más está viendo cosas que lo hagan reír. Pero eso es momentáneo. El otro día, no sé por qué, bueno, los hijos siempre le decimos, mi esposo está sobre ellos, ¿ya hicieron su devocional? Y no me has entregado devocional. Por cierto, no han entregado sus devocionales, se los recuerdo. Y a mis hijos, mi esposo siempre está, ya hicieron su devocional. Y le dije a Aarón, a ver, tú dices que lo haces, pero no lo haces. Así que aquí abajo te quiero y quiero que leas. Y vas a leer tal cosa. Y entonces él leyó. Y yo me imagino, porque así me pasa que cuando leo, digo, ay, cómo refresca mi alma la palabra, ¿no le pasa? Y Aarón me dice, ay, mamá, voy a leer otro. Y pues yo creo que se sintió tan bien de leer la palabra que volvió a leer otro pasaje. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos sustenta, ¿verdad? Nos renueva. La palabra de Dios nos recuerda todas las promesas que tenemos que Dios nos ha hecho. Nosotros necesitamos hacer reformas como Josías. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. El libro que ha sido más impreso en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, de cuando ya hay letras, de cuando hay para imprimir. Ha sido el libro más, más impreso, pero el menos leído. Yo les había dicho que el más leído, pero es el más vendido y el más impreso, pero el menos leído. Porque algunos tenemos hasta 10 Biblias en casa y a veces no leemos.
No sé por qué nos cuesta tanto trabajo leer la palabra. El diablo quiere que te entretengas en todo, menos que leas. El diablo quiere entretenerte tienes TikTok, tienes Twitter, tienes WhatsApp, Facebook, Instagram, y abres una y cierras y cierras y cierras, y la palabra de Dios está olvidada. Y es triste porque la palabra de Dios es la que nos mantiene a vivir en rectitud. La palabra de Dios es la que limpia nuestra vida. Vemos ahí el lugar, ¿cómo se llamaba? El altar no se llamaba el altar, ¿verdad? El lavacro, ¿verdad? En donde se lavaban, y la palabra de Dios es eso. Cuando tú te miras, te lavas, el Señor te lava a través de su palabra. Vamos a leer el versículo, vamos a Reyes de nuevo. Y vemos cómo habían olvidado, ¿verdad? Habían olvidado la ley. Dice el 9, porque ya leímos el 8, en donde el profeta, el escriba Safán, dice que dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dice que Hilcías, dice que Safán lo leyó, ¿verdad? Dice el 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra y tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Lo habían perdido por muchos años, no sé cuántos años. Se quedó ahí ese libro empolvado, lleno de moho, a lo mejor no lo sabemos, pero estaba abandonado. Así mucha gente tiene abandonada la palabra de Dios, la tiene arrumbada. Es más, algunos ni Biblia tienen porque no la trajeron. Es más, algunos ya ni saben si está Amós en su Biblia, porque como no la leen, no la abren. Los libros pequeñitos dicen, ¿en dónde está ese? Algunos no se saben los libros de la Biblia. Y le digo una cosa, eso es una vergüenza, porque nosotros debemos de sabernos qué libros están en el Nuevo y cuáles están en el Antiguo. A los adolescentes se las paso, pero ellos les dices Génesis y lo buscan en Apocalipsis. De verdad, pongamos a nuestros hijos a leer la palabra. Si tú como padre no pones a leer a tus hijos la palabra, si los dejas leer todo menos la Biblia y los dejas escuchar de todo menos la predicación, está siendo mal padre. Está siendo como el rey Amón, malo. Malo, ¿por qué? Porque no estás rescatando tus generaciones, porque estás dejando que tus generaciones hagan lo que quieran. Y nosotros a nuestros hijos debemos de decirle, a ver, hijo, vamos a leer, vamos a aprendernos un versículo. ¿Por qué? Porque es lo único que los va a guardar. Si nosotros no estamos siendo buenos sacerdotes en nuestra casa, nuestros hijos se van a perder, porque si los traes, pero no hay una comunión con Dios, déjame decirte que se van a echar a perder. Hemos visto hijos de cristianos de toda una vida bien echados a perder, bien echados a perder, mujeres con un marido y con otro, hijos de cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo? Porque es que no hubo palabra, no hubo buena cimentación, no hubo lo principal, que era buscar a Dios, ¿verdad? Es necesario volver a la palabra. Dice el versículo 11, que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, ¿verdad? Porque le dolió en su corazón que la palabra de Dios estaba abandonada, ¿verdad? Dice, vamos al versículo 23 y al versículo 21. Bueno, el 14, 23, 14 dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Dice el versículo 21, 23, 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová
vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Dice, no había sido hecha tal Pascua desde qué? Desde los tiempos de los jueces. O sea, si nos ponemos a ver cuántos años habían pasado muchísimos años, que habían olvidado. La Pascua era una celebración o una fiesta. ¿Saben cuándo empezó a celebrarse la Pascua? Cuando ellos fueron libres, cuando Dios los libertó de Egipto, cuando ellos hicieron o mataron una ovejita y pusieron con esa sangre, marcaron las puertas, ¿verdad? Y ellos comieron esa carne como familia. Ahí nos hace falta sentarnos a la mesa muchas veces a compartir la palabra, que es la carne, ¿verdad? Que necesitamos todo el tiempo para que nuestra familia esté unida, ¿verdad? Muchas veces queremos venir a los pies de Dios, casi tronándole los dedos a Dios para que Dios haga algo en nuestros hijos, algo en nuestra familia, porque están perdidos. Pero cuando hubo oportunidad, nos olvidamos de lo que debimos haber hecho como sacerdotes, como jefes de familia, ¿verdad? Como padres y madres responsables de nuestra familia. Y ellos se habían olvidado de esta celebración, habían pasado por alto, lo habían hecho a un lado. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos la palabra, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios por nosotros? Muchos vivían en borracheras, en pecado, ¿verdad? Simplemente a lo mejor no tomabas, no fumabas, pero estabas lejos de Dios. Pero Dios nos rescató, ¿verdad? Y muchas veces cuando olvidamos o descuidamos esta comunión con Dios, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros y nos volvemos malagradecidos. No nos acordamos como el pueblo, se habían olvidado de lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Y es necesario recordar cada día lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Es necesario. Ellos habían olvidado que fueron libres porque habían sido cautivos más de 400 años, pero Dios con su mano poderosa los había sacado de ahí y se habían olvidado de eso. Así que nosotros necesitamos ser Josías. Dile al que tienes a tu lado, necesitas ser un Josías en tu familia. Necesitamos levantarnos, ¿verdad? Necesitamos levantarnos como buenos hijos de Dios, como buenos sacerdotes y hacer reformas en nuestra vida, pero también motivar a la familia a la santidad. Llevar a la familia como lo hizo Josías. Josías derribó los altares y llevó al pueblo a la santidad. Llevó al pueblo a que volvieran su corazón a Dios porque estaban alejados. Así que ponte sobre tus pies y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, quiero ser un Josías en mi familia. Dile a Dios, perdóname Dios porque muchas veces te he fallado y no he hecho lo correcto ante ti. Dile a Dios, perdóname porque no he sido como Josías. He dejado que mis hijos se corrompan. He dejado que mis hijos no te busquen. He dejado a mis hijos en su comodidad. O yo mismo he estado en la comodidad. Dile a Dios, ayúdame a ser como Josías. Ayúdame, Señor, a ver o a sentir el palpitar de tu corazón. Dile a Dios, ayúdame, Señor, a que sienta dolor en mi corazón de ver a mi familia cómo está pecando. Dile a Dios, Señor, ayúdame a volver a ti, a la palabra, a la oración, al servicio. Señor, ayúdame a buscarte con todo mi corazón. Ayúdame, Señor, a que me duela cuando hay pecado. Ayúdame a ser como un Josías, a no tolerar el pecado, a no tolerar lo malo que hacen en mi casa. Dile al Señor, ayúdame a ser un Josías que haga reformas en su familia. Ayúdame a ser ese hombre o esa mujer
que haga reformas en su vida. Bendito Padre Celestial, hemos expuesto tu palabra, Señor. Oramos, Dios, porque tu pueblo pueda volver su corazón a ti. Mira, Señor, muchos se han olvidado de tu palabra y podemos ver sillas vacías. Podemos ver que muchos están lejos de ti, Señor. Muchos, Señor, han pecado. Muchos se han alejado de ti, han olvidado tu palabra. Han dejado que el diablo venga a deshacer en su vida y en su corazón. Han dejado que el diablo venga a robar, Señor, lo que tú nos has dado, Padre, la salvación, la vida eterna, la alegría, Señor. El enemigo viene a robar, viene a destruir la vida, Señor, y después, Padre,